Bienvenidos nuevamente a nuestro programa 10 minutos de historia. Siguiendo con nuestro ciclo de conversatorios, el día de hoy vamos a hablar acerca de 3 temas relacionados con todo el proceso de independencia de las colonias españolas. Nuestras 2 primeras invitadas nos van a hablar acerca de las ideas y las instituciones realistas en el nuevo reino. Bueno, cuando los creyentes patriotas irrumpieron en revolución y aprovecharon esta oportunidad para declarar la independencia absoluta de la metrópoli, los realistas defendieron sus intereses y justificaron el dominio legal del monarca y la influencia de la Iglesia Católica. Por otra parte, la fidelidad al monarca y a la Iglesia Católica fue transmitida hacia los indígenas, los negros y los mestizos. Bueno, además de esto, los realistas granadinos siguieron los principios de la monarquía española y estaban horrorizados ante el grave problema de la representación popular en el gobierno, auspiciados por los patriotas republicanos. En España se da una fase de reformismo liberal, donde se presentaron las siguientes reformas. Primero se suprimió al Tribunal de la Inquisición, se estableció la igualdad entre españoles y americanos, se abolieron los señoríos, las mitas y el repartimiento de los indios. Pero además de esto, también se abolieron las alcabalas y el estanco del tabaco. Se dio también la libertad del comercio y lo más importante fue la expedición de la Constitución Liberal de Cádiz, que estableció la monarquía moderna en España. Bueno, el monarca Fernando VII rechazó el régimen instaurado en Cádiz. Su idea fue reintegrar el imperio español. Bueno, pero también Fernando VII se asesoró de un grupo de militares y partidarios del monarquismo absolutista, que defendían la idea de la sumisión absoluta e inmediata de los vasallos americanos. En la política española surgió el militarismo. Este mecanismo, es decir, el militarismo, surgió además para reprimir a los rebeldes y restaurar el orden y las instituciones españolas. Bueno, también con el fin de realizar la reconquista de los pueblos americanos, se organizó en España la expedición pacificadora. Estas expediciones realistas invadieron todo el país. Bueno, también el ambiente que se proyectó en el nuevo reino fue por esencia militarista, como una forma de reacción contra los patriotas. Entonces, cuando el régimen del terror se proyectó en la República Granadina, se generó un odio hacia los realistas. De aquí surgieron las guerrillas populares y se dio la llegada del Ejército Libertador de Bolívar y Santander. Bueno, los criollos patriotas atrajeron a los sectores populares a su causa, estimularon las guerrillas campesinas y se enfrentaron en la campaña libertadora. Bueno, eso fue todo en cuanto a ideas e instituciones realistas. Muchas gracias a nuestros dos expertas por cada una de sus intervenciones. El tema a debatir son los factores militares de la guerra de independencia. Demos la bienvenida a los siguientes invitados. Bueno, muchas gracias. Podríamos decir que durante todo el proceso de independencia, este proceso estuvo marcado por diferentes crisis. Y se podría sintetizar en las diferentes batallas que se dieron entre dos bandos específicamente. Por un lado los patriotas y por el otro lado el bando de los realistas. Eso es correcto. Por un lado, estos realistas, digamos que eran ese bando que apoyaba la corona española, es decir, que aún querían que este proceso, digamos, de colonia-metrópoli, esta relación, aún se mantuviera. Por otra parte, los patriotas eran las personas que abogaban porque las colonias españolas se independizaran de la corona española. Tenemos que a partir del 1811, qué pena, se da una serie de batallas continuamente. Desde 1811 se da la primera batalla conocida como Bajo Palacé, que esta se dio poco allá. Entonces, como ya mencionamos, todo este proceso de independencia, la primera batalla ocurre en 1811. Y a partir de este año sigue pues toda una seguidilla de batallas entre los dos bandos, los patriotas y los realistas. A todo este proceso se le conoce como la campaña libertadora. Bueno, cabe resaltar que toda esta campaña libertadora culmina con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Igualmente, tras todas estas batallas, se dan una gran serie de consecuencias, las cuales afectaban tanto al bando de los patriotas como al bando de los realistas. Como una principal consecuencia, tenemos la independencia de la Nueva Granada. Digamos, son los hechos que más marcaron todas estas campañas libertadoras. Otra consecuencia que es que se creó la Gran Colombia. Es decir, que como ustedes ya bien saben, está conformado tanto por la Nueva Granada, por Quito, por Panamá y por Venezuela. Correcto, sí.
Y ya como cúspide de toda esta campaña libertadora, de todo este proceso de independencia, pues se da toda la consolidación de la independencia de todas las colonias de España en el continente americano. Bueno, hay que mencionar igualmente, en un comienzo estos alistamientos fueron voluntarios, es decir, cualquier persona que sintiera como ese patriotismo, esa idea de querer defender lo mío, luchar por lo mío, digamos que tenían esa decisión de si pertenecer o no al ejército. Claro, ya siguiendo como con el hecho de que el reclutamiento se vuelve forzado, Simón Bolívar decreta en el año de 1819 el reclutamiento forzoso de todas las personas, de todos los hombres, entre 15 y 40 años. Y hay que resaltar que en el bando de los realistas el reclutamiento forzado también se dio para poder continuar con la lucha contra los patriotas. Bueno, hay que mencionar igualmente que ese ejército patriota no tenía, digamos, una gran idea sobre batallas o no tenía ninguna preparación sobre este tema. Es decir, que sus principales armas fueron tanto la improvisación como la sorpresa, que yo creo que algo que se nos quedó por fuera es importante mencionar, es que todas estas fuerzas patriotas no estuvieron solas, ya que contaron con ayuda extranjera, tanto de ingleses como de franceses. Bueno, otra cosa bien interesante que sucedió durante toda la campaña libertadora fue el hecho de que ese sentimiento patriótico unió a todas las clases sociales. Es correcto, bueno, y cabe mencionar también igualmente que toda esta lucha independentista inició, primero que todo, con Bolívar al mando, ¿cierto? O sea, él tiene la idea de, primero que todo, no solamente librar a la Nueva Granada de toda esta, digamos, régimen absolutista, sino que él tiene la idea también de, digamos, liberar a todo el pueblo hispanoamericano. Entonces, como lo hemos podido evidenciar, Bolívar empieza primeramente con Nueva Granada, liberando primero a este país, que como ya sabemos es Colombia, y después continuando con los territorios aledaños al mismo. Ya para finalizar con este tema, tenemos que desde España llega una ayuda externa a toda la campaña libertadora, y es todo el conflicto político interno que se está dando en ese país entre los liberales y la monarquía absoluta. Bueno, con esto culmina entonces la parte de los factores militares de la Guerra de Independencia. Le damos las gracias a nuestros dos invitados. Bueno, el siguiente tema a discutir se llama el integracionismo y el nacionalismo continental en la independencia. Bueno, luego de que culmina todo el proceso revolucionario, todas estas guerras y todos los conflictos entre americanos y europeos dan inicio a un proceso de reflexión acerca de las ideas que tenían los precursores de la revolución, acerca de cómo se debía dividir el territorio de las colonias españolas. Empieza a surgir la idea de la creación de grandes bloques políticos y económicos. Fue Simón Bolívar el que impulsó toda esta nueva idea de crear unos bloques, ya que él decía que es así como realmente se llegaría como a esa liberación final, ya que... Entonces, inicialmente esta idea de Bolívar fue presentada en Londres en el año de 1810. Bueno, las ideas bolivarianas sobre la unidad de Hispanoamérica tienen su máxima expresión en la Carta de Jamaica. Allí se medita sobre la importancia de la creación de una confederación de los estados hispanoamericanos. Bueno, y no es hasta 1822 cuando ya por fin Simón Bolívar puede llevar a cabo todas sus ideas acerca de estos bloques, y lo hace por medio de llevar misiones a cada uno de los países para presentar sus ideas. También Bolívar estaba convencido de que iba a ser imposible para las nuevas repúblicas competir en Europa si estas no se unían bajo una sola estructura política sólida. Bueno, asimismo la idea de integración de Bolívar se enfoca en la creación de ligas de solidaridad continental, capaces de influir en la política internacional. Por otra parte, es importante mencionar que los bloques que se crearon fueron México y Centroamérica, Perú y Bolivia, Chile y los países del Río de la Plata y Gran Colombia. Bueno, la Gran Colombia tiene su origen en el año de 1821 durante el Congreso de Cúcuta. Este bloque dura alrededor de unos 11 años. Desafortunadamente, pues el bloque no dura mucho y culmina con el acontecer de diversas crisis, las cuales llevan a la independencia de sus países miembros.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Damos las gracias a nuestros 3 expertos invitados en el día de hoy y muchas gracias. Gracias.